Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Braindever, el podcast donde hablamos sobre el cerebro y su papel dentro del entorno empresarial. Bienvenidos al primer capítulo de Braindever, donde hablaremos sobre la racionalidad. El cerebro es sin duda una de las partes más importantes del ser humano, con más intrigas y preguntas que cualquier otro órgano. Y por eso es que vamos a adentrarnos en su funcionamiento y cómo interviene dentro de todo lo que es nuestro día a día y cómo afecta, por supuesto, dentro de la empresa. En este primer capítulo vamos a sentar las bases del futuro del programa, por lo que vamos a hablar en principio sobre lo que es la racionalidad humana. Vamos a ir respondiendo las preguntas sobre qué es precisamente la racionalidad humana, por qué somos los seres humanos los únicos que contamos con ella dentro del mundo animal y qué papel juega dentro de la empresa. Para comenzar respondiendo las preguntas, vamos a hablar sobre qué es la racionalidad humana. Para entender lo que es, hay que saber de dónde viene, dónde yace la racionalidad humana. Y la racionalidad humana se encuentra en la corteza prefrontal. Para los que no conocen lo que es la corteza prefrontal, pues es la zona que se encuentra justo debajo de los ojos, que recorre todo lo que es la frente, llega un poco detrás, un medio palmo aproximadamente, detrás de donde comienza el cuero cabelludo. Es decir, si uno se pone la mano sobre la frente y encima de esa mano sobre la frente pone 2 o 3 dedos, toda esa zona es la corteza prefrontal. Y es esta parte la que se encarga de todo lo que son procesos matemáticos, filosóficos, científicos, análisis en general. Es la zona encargada de gestionar nuestra capacidad o es la encargada de nuestro autocontrol. Es decir, todo lo que son impulsos, emociones y demás pasan en el filtro de la corteza prefrontal y es la corteza prefrontal la que se encarga de analizar si efectivamente debemos comportarnos de una manera u otra. Hay estudios que han encontrado que precisamente esa es la capacidad que adolece muchas de las personas, mucha de la gente que se encuentra cumpliendo una condena. Y varios estudios han encontrado que precisamente lo que adolecen estas personas, los presidiarios, es esa capacidad para filtrar la información, para filtrar los impulsos que vienen de otras partes del cerebro. No tienen gestión sobre ese tipo de emociones. Y es precisamente porque la corteza prefrontal no está procesando la información como la puede procesar en otras personas. Y a veces es muy difícil ser racional y racionalizar mucha información. ¿Por qué? Porque una de las cosas que caracteriza la corteza prefrontal es que no puede procesar mucha información. Y desafortunadamente solo puede procesar entre 4 y 7 puntos de información, elementos de información a la vez. No puede procesar más. Porque es como una especie de memoria RAM que tiene una capacidad muy limitada. Pero aún así, esto es precisamente lo que nos distingue del resto de los mamíferos, del resto de los animales. Esa capacidad de procesar información, de entender nuestro entorno, analizarlo, abstraer mucha de la información y comportarnos de la manera que nos comportamos. Incluso hay partes del lenguaje que están alojadas dentro de la corteza prefrontal. Y la gente, por ejemplo, la gente bilingüe utiliza mucho la corteza prefrontal para pasar de un idioma a otra porque es la que funciona como una especie de interruptor. Es la que ayuda a la persona bilingüe a pasar de un idioma a otro. Y otra de las cosas características de esta corteza prefrontal es que en el proceso del crecimiento, del desarrollo humano, es la última en aparecer y la primera en sufrir el proceso de deterioro de la edad. Por eso es que muchas veces vemos que los adolescentes son muy irracionales, se comportan más siguiendo sus emociones que la racionalidad. Porque como esta región del cerebro es la última que aparece durante el desarrollo humano, entonces por supuesto las demás partes del cerebro son las que tienen el dominio y el control hasta que se termina de formar esta corteza prefrontal.
Y esto, hablando de ser lo último en formarse, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué somos los seres humanos los únicos que contamos con ella dentro del reino animal? Y tiene su explicación en lo que se conoce como la externalización. ¿Qué es la externalización? No es otra cosa más que simplemente, como sucede dentro de las empresas, es pasar la tarea a otro ente ajeno que en este caso sería el ser humano. En el caso de la empresa sería otro agente que no sea propio de la empresa, sino una empresa externa. Pero volviendo al tema, el caso del desarrollo humano, la externalización, en el caso de los seres humanos, bueno, realmente hay dos externalizaciones en el caso de los seres humanos. Dos externalizaciones que fueron las que contribuyeron a que los seres humanos fuéramos lo que somos hoy en día. La primera, la externalización de la digestión. ¿Qué significa esto? Básicamente, la cocción de los alimentos. El ser humano, antes de conocer el fuego, conocer la cocción, el proceso de cocción, el cuerpo asignaba muchos recursos, mucha energía al proceso digestivo porque se consumían los alimentos crudos y los alimentos crudos cuestan mucho digerirlos. Una vez que el ser humano descubrió el fuego y la cocción, el cuerpo pudo asignar otros recursos a el desarrollar otras partes del cuerpo, en este caso el cerebro. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba tanta energía, ya no necesitaba tantos recursos para poder hacer el proceso de digestión, porque ya la cocción de los alimentos se estaba encargando de facilitar la digestión al ser humano. Por lo tanto, ahora podía asignar recursos, energía, a desarrollar otras partes, que en este caso fue el desarrollo del neocórtex. Aquí es donde nace la corteza prefrontal, el neocórtex y nuestra capacidad para razonar. Por lo tanto, si el neocórtex ha sido de las últimas en aparecer dentro del proceso de la evolución humana, ¿esto qué nos dice sobre nuestra capacidad para razonar? Y si las demás partes del cerebro ya habían aparecido dentro de esta línea temporal de la evolución, y esta corteza prefrontal es la que aparece de última, en contraste con el resto de todas las partes del cerebro, entonces podemos concluir que el razonamiento humano tiene muy poco tiempo de existencia y que las demás partes tienen un peso, cumplen un papel y tienen un peso muy importante de todo lo que es dentro de lo que son todos los procesos cognitivos y dentro del pensamiento humano. En otras palabras, los seres humanos llevamos más tiempo siendo emocionales que racionales. Tenemos mucha más práctica dando cabida a nuestras emociones dentro de nuestro día a día. Y el tema de las emociones vamos a tocarlo en otro capítulo porque las emociones también juegan un papel importante dentro de lo que es la evolución humana. Porque las emociones tienen una función un poco más tribal, por así decirlo. Tienen una función social más que de ayuda en procesos cognitivos, de análisis, de lógica. Son dos cosas aparte, que de cierto modo se complementan las unas a las otras porque los seres humanos no podemos dejar de ser completamente emocionales, pero tampoco podemos dejar aparte la racionalidad. Pero sí tenemos que estar muy conscientes, tenemos que saber de dónde viene nuestra toma de decisión, porque muchas veces tomamos una decisión pensando que estamos siendo total y completamente racionales, pero realmente viene la toma de decisión desde las estructuras encargadas de los procesos emocionales. Entonces, para concluir, todo esto dentro de nuestro día a día o dentro del ámbito empresarial, ¿cómo nos afecta? Quizás uno de los mejores ejemplos que hay para poder hablar del impacto que tiene todo el peso de las emociones versus la racionalidad dentro de lo que es el entorno empresarial, creo que sería el teletrabajo, uno de los mejores y más magníficos ejemplos para esto. ¿Por qué el teletrabajo? ¿Qué pasa hoy en día con muchos de los directores, con muchos de los gerentes managers? Independiente del título que tengan, gente que tienen personal a su cargo. ¿Qué es lo que les pasa? Mucho de eso, el mundo hoy en día está yendo, la tendencia es precisamente a
al trabajo en remoto. El trabajo presencial cada día es menos necesario y eso lo ha demostrado lo que hemos sufrido durante la pandemia. La tecnología permite perfectamente trabajar y desempeñarse desde cualquier sitio del mundo. No necesariamente hay que tener un espacio físico para poder desempeñar las tareas que desempeñamos. Pero ¿por qué esta insistencia de seguir yendo presencialmente a las oficinas? Una sencilla razón. Es una decisión más emocional que racional. Porque si fuera racional, se hacen, haciendo cálculos, sacando cuentas de cuánto cuesta el mantenimiento de una empresa, de un espacio físico para gestionar una empresa, los costes son muy altos. En cambio, si esos costes desaparecieran por completo, estaríamos hablando de un incremento en beneficios, un incremento en rentabilidad abismal. Pero ¿qué pasa? El cerebro el cerebro de los decisores, de las personas que toman decisiones, al igual que el resto de los cerebros de todo el mundo, de todos los seres humanos, va a tender a la resistencia al cambio. Va a intentar no modificar sus patrones, sus redes neuronales ya establecidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella trae una cierta costumbre y está habituado a supervisar directamente, supervisar físicamente a sus empleados. Es decir, esta filosofía de hay que parecer que estás ocupado para ser productivo. Pero si analizamos realmente esto, no tiene nada racional. Porque una persona puede estar perfectamente sentada en su escritorio sin desempeñar ningún tipo de funciones, sin ser productiva, y sin embargo, desde casa podría hacerlo perfectamente. No está siendo supervisada, no está siendo dirigida. Entonces, este tipo de decisiones no son realmente racionales, son más de emocionales, son de resistencia al cambio. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que realmente lo que es la racionalidad humana no tiene tanta fuerza y no tiene tanto peso como nosotros pensamos. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en ese momento en que tomamos una decisión, es analizar desde dónde está viniendo esa decisión. ¿Es realmente algo racional? ¿Es algo realmente pensado? ¿O es algo emocional? Entonces, una vez que distinguimos de dónde viene esa decisión, se nos hace más fácil corregir el error en el que podamos estar incurriendo. Y esto no solo pasa a nivel de gerentes y de jefes, esto pasa también a nivel de subordinados y de personas que tienen que reportar a otras. Muchas veces la carga emocional puede superar a la carga, a todo lo que son los procesos racionales mentales. Un ejemplo de ello. Cuando, por ejemplo, nuestro compañero de trabajo, la persona que está al lado, que trabaja codo con nosotros todos los días, recibe un aumento, recibe un incremento. Eso genera, esa injusticia genera una carga cognitiva bestial. Es algo que es muy difícil procesar. Yo creo que más de uno de nosotros nos hemos encontrado en esa situación donde consideramos que se ha producido una injusticia, pero realmente no la podemos analizar porque es algo que nos genera una carga emocional tan grande que es incluso difícil racionalizarlo, entender de dónde viene. Y cuando digo entender de dónde viene, me refiero a saber por qué nos sentimos así. Sabemos qué es lo que lo está causando, efectivamente es lo que esta injusticia este acto que consideramos injusto dentro de la empresa, pero se nos dificulta mucho analizar la situación. ¿A qué me refiero con analizar la situación? Me refiero a que sabemos que estamos sintiendo una rabia enorme, pero no conseguimos procesar más allá de lo que es esa rabia. Esa rabia se superpone a cualquier cosa. Incluso nos podemos encontrar que estamos sentados frente al escritorio, frente al ordenador, y esa rabia, estamos tan sumidos en esa rabia que ni siquiera estamos pendientes de lo que realmente está pasando delante de nosotros en el ordenador. No estamos concentrados. Entonces ahí es donde nos damos cuenta del peso, del impacto y la fuerza que tienen las emociones sobre lo que es los procesos racionales mentales. Pero bueno, como ya he comentado antes, las emociones y el papel que juegan dentro de
dentro de la carga cognitiva y del impacto que tienen dentro del entorno empresarial es un tema de otro capítulo. Por lo pronto me despido de vosotros y hasta un próximo capítulo de Braindever, donde seguiremos analizando el ser humano, el cerebro y su impacto dentro de la empresa. Muchas gracias.